¿Qué tal amigos? Una vez más, en este canal de Nutrición con Evidencia Científica, vamos a seguir hablando sobre ayudas ergogénicas. Y en esta ocasión hablaremos de gonadotropina coriónica humana como ayuda ergogénica en el deporte. Yo soy Luis Eugenio Sánchez, licenciado en Nutrición y actualmente estudiando la maestría en Nutrición Deportiva VM Campus Coyoacán. La gonadotropina coriónica humana es una hormona glicoproteica que se produce en condiciones normales en la placenta y aparece en el plasma y en la orina durante los primeros días del embarazo. Esta hormona estimula la producción de hormonas esteroides por el cuerpo lúteo, lo que propicia el ambiente uterino adecuado para el desarrollo del embrión. El principal uso de la determinación de esta hormona es el diagnóstico precoz del embarazo. Sin embargo, también es posible observar algunos niveles elevados en pacientes con carcinomas urogenitales, embarazos ectópicos y ováricos. Bien, ¿cuál es el mecanismo normal de esta hormona de manera fisiológica? En este caso, cuando hay niveles de testosterona bajos, hablando sobre el mecanismo o el eje hormonal y el beneficio que se busca en atletas o que lo buscan los atletas, es que anteriormente los atletas pensaban que si se administraban esta hormona, iba a haber una producción de testosterona sin ser detectada en los análisis de orina. Sin embargo, al usar esta hormona o cualquier otra hormona exógena, sobre todo andrógena, pues obviamente va a haber aparición de los niveles elevados de testosterona, lo que sería inevitable no saber. Pero estos normalmente buscaban este mecanismo o esta acción utilizando gonadotropina y así reactivando la hipófisis y estimulando más hormona luteinizante para que las gónadas, o en este caso las células de Leydig, estimularan la producción o sobreproducción de esta hormona testosterona. Sin embargo, esta gonadotropina coriónica, el interés o el uso de esta hormona reside más en su capacidad de retornar la producción endógena de testosterona a la normalidad después de administrar una terapia hormonal con esteroides anabólicos. Es decir, después de que se llevaba a cabo una terapia hormonal con esteroides, ya sea por un corto o largo plazo, lo que buscaban con esta hormona era ayudar a que ese eje se reactivara. Ahí era así como se hacía. Normalmente cuando se administra testosterona vía exógena, el eje hormonal se ve, digamos, paralizado. Es decir, para que el cuerpo produce o sintetiza estas hormonas en primera instancia, si ya por vía exógena se está administrando una sobredosis de testosterona. Es decir, este eje se apaga o se detiene porque ya tenemos de manera exógena esta hormona, entonces ya no es necesario volverla a sintetizar de manera natural, por así decir. Sin embargo, ¿qué pasa cuando se deja de usar este ciclo o este periodo con una sustancia exógena, en este caso testosterona? Pasa que los niveles de testosterona empiezan a descender y ya no se están administrando. De esta manera, al ya no tener esa hormona como tal administrándose continuamente, semana tras semana o día tras día, los niveles de testosterona empiezan a descender radicalmente. Lo que hace que, de alguna manera, al estar el eje pausado o detenido, puede tardar un mes, 2 meses, 3 o más, dependiendo cada individuo, en que este eje se vuelva a reactivar de manera endógena. Incluso puede tardar meses, lo que podría causar durante ese tiempo cambios hormonales o algunos síntomas no deseados, como puede ser baja en la libido, como puede ser eh, algunas crisis de depresión, cambios hormonales que finalmente no son deseados en una terapia postciclo o en un periodo después de un ciclo de esteroides. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente esta hormona gonadotropina, los atletas la llegan a usar para volver a reactivar este eje. Es decir, si ya está pausado o detenido, administran hormona gonadotropina. De esta manera se estimula otra vez la hipófisis para producir hormona luteinizante y con esto llega la señal a las células de Leydig y se vuelve a producir testosterona de manera endógena. Con esto, de alguna manera buscan que se reactive este eje hormonal. Al haber ya niveles de testosterona bajos, aunque el cuerpo finalmente haga o trate de hacer esa función normal, puede costar trabajo después de una terapia hormonal sustitutiva con testosterona. Sin embargo,
De esta manera los atletas buscan volver a reactivar este eje. Y bien, es detectada en análisis de orina y es obviamente una hormona prohibida por la WADA. Hay escasa evidencia científica de los beneficios y esto es porque precisamente es una hormona o una sustancia prohibida, ya que si hubiera más evidencia sobre los beneficios, obviamente el uso de esta sustancia pues sería más frecuente. De alguna manera por eso la evidencia es escasa. Las dosis que se manejan normalmente en atletas experimentados rondan de las 5.000 unidades por semana dividida en 2 tomas. Esto para, como les decía, volver a reactivar este eje hormonal. Y su ingesta de la ingesta de esta hormona no debe ser superior a los 20 días. Por ello, cada 3 a 4 semanas se debería descansar unos 30 a 45 días. Ahora bien, la vida media de la hormona es significativamente más larga que la luteinizante, por lo que sus efectos son más fuertes y hay que de verdad considerarlos en caso de administración prolongada. Los riesgos es que esta hormona o el aumento de esta hormona produce un aumento en los andrógenos en un 400%. Esto obviamente va a favorecer a la aparición de efectos secundarios indeseables como ginecomastia, un aumento en la glándula mamaria, cambios en el estado de ánimo, irritabilidad, cambios en el apetito sexual, subidas y bajadas, hipertensión arterial y en algunos casos vómitos y náuseas. Es importante saber que el uso continuado de esta hormona de manera exógena puede provocar que la glándula pituitaria, en este caso el hipotálamo, deje de producirla para siempre, lo que obviamente nos llevaría a consecuencias como hipogonadismo, por ejemplo, y atrofia testicular. En conclusión, el uso de estas sustancias prohibidas es responsabilidad, obviamente, del atleta y de quien se lo recomienda. Los efectos secundarios por un uso excesivo pueden ser irreversibles, por lo que de verdad se debe de valorar si realmente vale la pena esto. Y la gran pregunta para los atletas es si vale la pena arriesgar para ganar. Seguramente muchos dirán que sí, van a querer llegar al podio en primer lugar, sin embargo, hay que ver qué estamos arriesgando. Salud, tiempo, dinero, incluso si es detectado esta trampa, por así llamarla, pues vamos a perder definitivamente ese lugar. Entonces, vale la pena pensar si realmente esto es necesario. Y bueno, amigos, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y esperemos más videos con más evidencia y con más notas y más videos de este tipo. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente.